Como tenemos una de ellas tasa nominal y la otra tasa real, obviamente tenemos que proyectar la inflación, porque si no, no podemos comparar, en función de lo que vimos en clases anteriores de la comparación de tasas reales con tasas nominales. O sea, directamente estos créditos no son comparables porque cuando nosotros calculemos la tasa efectiva del banco A y después calculemos la tasa efectiva del banco B, la tasa efectiva del banco A nos va a dar nominal, la del B nos va a dar real. Por lo tanto, tenemos que, en algún momento, aplicar la ecuación de Fischer y hacer la conversión. Vamos con el desarrollo del banco A. Usando la fórmula que tenemos a la izquierda, lo primero que tenemos que determinar en el banco A son los gastos. Y después planteamos la ecuación. Los gastos se componen de impuesto al crédito, seguros y gastos legales. Como vimos en clases anteriores, el impuesto al crédito es una tasa fija del 0,8%. Por lo tanto, el impuesto al crédito sería el 0,008 multiplicado por 100 millones multiplicado por 4 doceavos. ¿Por qué 4 doceavos? Porque lo que planteamos en clases anteriores, el impuesto al crédito tiene un rango mínimo de un mes, rango máximo de un año. Algo que se me olvidó poner acá en el enunciado. N igual 4 meses. Y en el otro, por supuesto, lo mismo. El N, es decir, el plazo, 4 meses. El financiamiento de los 100 millones por 4 meses. Este dato se me olvidó exponer en el enunciado. Por eso que 4 son de doceavos. O sea, 4 sobre 12. 4 doceavos. Después tenemos los seguros. 0,002 mensual multiplicado por el valor nominal. Como es mensual y el crédito por 4 meses por 4, y después multiplicado por 1.19. Ojo con esto. Como los seguros, las primas de los seguros están afectas a IVA, tenemos que ponernos en el peor escenario. Que el Servicio de Impuesto Interno no nos permita rebajar ese IVA como crédito fiscal. Y lo tengamos que asumir como contribuyentes finales, que es lo que nos ocurre a nosotros. Entonces, multiplicamos la comisión por la prima por 1.19 incorporando el IVA. Y después tenemos los gastos legales, que en el caso del crédito del banco A, sería el 0.005 multiplicado por los 100 millones.
ahí está el cálculo de cada uno de los gastos, términos individuales. Profe, Dale. 0,008 en el impuesto al crédito. Te indico el tiempo. Ok. ¿Perdón, qué me preguntó? Ah, porque la tasa es un 0,8% del valor nominal. A ver, se considera eso, aunque no estén... Es que siempre. A ver, O sea, en cualquiera de las operaciones de crédito, salvo que, perdón, en cualquiera de las alternativas de crédito, salvo las que yo la voy a mencionar que están exentas de impuesto al crédito, que es una sola, que son la emisión de efectos de comercio, de cualquier fondo, las demás todas te cobran el 0,8% del valor nominal para que el crédito sea formal. Por ejemplo, si tú vas a materializar un crédito en notaría, te explico, me prestas plata y quieres hacer un crédito formal, vamos a notaría, nos van a cobrar el 0,8%. ya. Naturalmente los bancos te lo cobran siempre, por razones obvias, porque si no la operación es ilegal, estás evadiendo el impuesto. Rango mínimo del impuesto, 0,8 partido por 12, un mes. Ya. Rango máximo, 0,8. Por 12 partido por 12. O sea, si yo pido un crédito a 5 años, me cobran el impuesto de un año. Si yo pido el crédito por un día, por 5 días, por 20 días, me cobran el impuesto de un mes. Inferior a menos. Claro. Ese es el rango. Gracias, profe. Ok. Ahí tenemos los gastos. ¿Cómo expresamos si nos ponemos en el formato de la fórmula que tenemos a la izquierda? Plan de amortización americano, perdón, este es plan de amortización alemán. ¿Qué nos indica el plan de amortización alemán? Que las amortizaciones de capitales van a ser todas iguales durante el periodo de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores. Y se van a calcular con el valor nominal partido por n. Es decir, en este caso tomaríamos los 100 millones y lo vamos a dividir por el plazo, 4 meses. Por lo tanto, las cuotas de capital van a ser 25 millones por mes. Entonces, al aplicar la fórmula, tenemos 100 millones menos 1.718.667 de gastos, igual a, vamos a tener 4 flujos. Primer flujo, 25 millones de capital, más, lo vamos a calcular después. Segundo flujo, 25 millones de capital. La amortización de capital, más, lo vamos a calcular luego. Tercer flujo, 25 millones de capital, más los intereses correspondientes que vamos a calcular. Y el último también por 25 millones, más el último flujo de capital. Todo esto traído a valor presente a uno más la tasa efectiva, que es lo que estamos buscando encontrar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses del primer flujo? De acuerdo al enunciado, la tasa de interés nominal del 1% mensual sobre los 100 millones. Por lo tanto, cuando pagamos la primera cuota, antes de pagar la primera cuota, debemos los 100 millones. El 1% de 100 millones, 1 millón. Cuando vamos a pagar la segunda cuota, ya no debemos 100 millones, debemos 75, porque se abonaron 25 en la primera cuota. El 1% de 75 millones, 750.000. La tercera cuota debemos 50 millones, el 1%, 500.000. Y en la última cuota debemos los últimos 25 millones, saldo capital. Por lo tanto, el 1%, 250.000. Y ahí tenemos el flujo y sobre esa base podemos calcular cuál sería la tasa efectiva de la primera opción de financiamiento, que es el crédito del Banco A. Ahí aprovecho de comentarles que para el certamen 2 vayan pidiendo con tiempo la TI.
1.71% mensual nominal cuando tú lo calculas con la fórmula de la TIR. Ahí está. Esa es la fórmula. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ok. Banco B. Seguimos la misma lógica, identificando el primer término de los gastos. Acá tenemos 4 ítems de gastos: impuesto al crédito, seguros, legales y comisiones. El impuesto al crédito, muchachos, ni siquiera lo formulemos porque es el mismo monto por el mismo plazo. Por lo tanto, el impuesto al crédito es el mismo. Copiamos el anterior, 266.667, porque tenemos que expresar la misma relación que hicimos para el crédito del banco A. El crédito del banco B es 0,003 por los 100 millones por 4, todo por 1,19. Legales 0,007 por los 100 millones y las comisiones 0,006 por los 100 millones y todo eso por 1,19 porque también las comisiones están afectadas a IVA. Aquí me da 1.428.000. Debajito de 700.000. 714. Total de gastos. $3.108.667. Teniendo ese dato con los gastos, formulamos. Tomando la fórmula de la izquierda, 100 millones, valor nominal menos los gastos, 3.108.667 igual a. ¿Cómo trabajamos en esta alternativa? Bullet de capital significa que los 100 millones se devuelven al final, pero pagamos intereses mensuales. La única forma que devolviéramos el capital y los intereses todos juntos al final es que fuese bullet de capital e intereses. Son las dos opciones que tiene el plan de amortización americano. Pero acá está el enunciado bullet de capital. Por lo tanto, vamos a tener sumatoria desde igual 1 hasta 13 de los intereses que vamos a pagar los primeros 3 meses limpios, sin amortización de capital, que sería el 0,4% de 100 millones, o sea, 400.000. Partido por uno más, esto elevado ahí, aquí estamos calculando la tasa efectiva, y fuera de la sumatoria, lo que devolvemos en el último periodo, que serían los 100 millones más los 400.000 de intereses del último periodo. Partido por uno más la tasa efectiva elevado a 4. Esto para no copiar 3 veces el flujo. Y ahí despejamos.
¿Alguna duda en la expresión? Bueno, eso nos va a dar, reemplazándolo a través de la fórmula de la tasa interna de retorno, un 1,2% mensual real. Comparable las dos tasas, no. Porque esta tasa es nominal, esta tasa es real. Por lo tanto, tenemos que pasar por la ecuación de Fischer. La ecuación de Fischer nos plantea 1 más la tasa de interés nominal es igual a 1 más la tasa de interés real, factor de 1 más la tasa de inflación proyectada. En este caso, el enunciado nos dice que la tasa de inflación proyectada es un 0,55% mensual. Por lo tanto, reemplazamos en fórmula, vamos a tener 1 más la tasa de interés nominal, que es lo que estamos buscando, es esta tasa efectiva real llevada a la nominal, es igual a 1,012, factor de 1,0055. Eso nos da una tasa de interés nominal de 1,76% mensual nominal, que no es otra cosa que la tasa efectiva de esta alternativa, equivalente al 1,76% mensual nominal. Y esta es la que tú comparas con esa. Ahí están las dos tasas expresadas en las mismas condiciones y por lo tanto absolutamente comparables. Y sobre esa base debiéramos tomar la decisión. ¿Qué alternativa nos queda? Acá, el primer alcance para demostrar el impacto de la tasa efectiva. El Banco A nos está prestando el 1% mensual nominal, siendo que la tasa efectiva es 1,71. La primera pregunta, ¿por qué la tasa efectiva es 1,71 si la tasa que nos cobra el banco son 1? ¿Por qué la tasa efectiva es un 71% más cara que la tasa que el banco nos está cobrando? Por los impuestos fuera del banco. Por toda la estructura de gasto, correcto. Porque cuando los bancos te plantean una tasa, no consideran los gastos dentro de la tasa que te están cobrando. Los gastos sí se le descuentan al deudor. Por lo tanto, ¿cuánto está recaudando el deudor en el caso del Banco A? Está recaudando 98 millones, 200 y tantos mil pesos, no los 100 millones. Y en el caso del Banco B, está recaudando 96 millones 800 y tantos, no los 100 millones. Pero paga intereses por los 100 millones y devuelve 100 millones, en ambos casos. Por lo tanto, ahí está el tema de que la tasa efectiva sea superior al 1% en el caso del Banco A y al 0,4% real en el Banco B. Segundo, cuando comparamos entre estas dos alternativas, la tasa del Banco A es una tasa cierta, una tasa que no va a cambiar. La tasa del Banco B, en cambio, es una tasa proyectada. ¿Por qué? Porque la estamos proyectando en función de la inflación. Por lo tanto, la decisión descansa en qué argumento. La certeza que ustedes tengan de que la inflación va a ser un 0,55 mensual por los próximos 4 meses como tasa de inflación promedio. Si esa tasa de inflación no es esa, la tasa no va a ser un 1,76.
Por lo tanto, ¿qué tanta certeza tiene de que la tasa de inflación es un 0,55 promedio mensual por los próximos 4 meses? Ok. Eso ratifica que elijan A o B. Aquí no se puede terminantemente decir A es mejor alternativa. Depende. Depende de la capacidad de proyección de la tasa de inflación. Por lo tanto, cuidado con ese tema cuando comparamos tasas efectivas nominales con tasas efectivas reales. Porque las tasas efectivas reales son una tasa proyectada, no es una tasa cierta. Si ustedes comparen entre tasas ciertas, ningún problema. Eligen la más barata. Pero con proyectada hay que tener cuidado con la variable que hace que la tasa sea proyectada. Con proveedores con el tipo de cambio. Cuando evalúo un proveedor en moneda extranjera, ¿por qué la tasa es proyectada? Porque depende de la evolución del tipo de cambio fondo. Aquí es por la evolución que va a tener la tasa de inflación futura. Siempre que tomemos una decisión entre financiamiento con tasas nominales versus tasas reales, vamos a estar condicionados por esto. Con este ejemplo, lo que hicimos fue comparar tasas nominales con tasas reales. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una alternativa adicional con tasa flotante. Porque estas dos tasas, tanto la del banco A como la del banco B, son tasas fijas. Una fija en pesos, la otra fija en UF, pero son fijas. O sea, una fija real, una fija nominal. ¿Qué pasa si la tasa es flotante? Entonces, supongamos que tenemos los datos de un banco C que nos ofrece el crédito en la siguiente condición. El banco C nos ofrece valor nominal 100 millones, plan de amortización americano, bullet de capital. Lleva atrás al micro. Lleva atrás al micro. Que ya te La tasa de interés, tasa base, más 0,5% mensual. Gastos, impuesto al crédito, seguros, $0,4% mensual del valor nominal más IVA, ilegales, y la proyección de tasas bases es la que vamos a poner acá.
Ahí tenía el enunciado del crédito del Banco C. Y a diferencia de los otros dos, es que hay tasa flotante. Por lo tanto, al ser tasa flotante, ¿qué tenemos que hacer? Proyectar la tasa base. Como planteamos en clases anteriores, la tasa base en el mercado local se determina a través de la tasa interbancaria. Y la tasa base en mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, sería la proyección de la tasa interbancaria del sistema financiero. Proyección, lo mismo que en el caso del Banco B, la proyección de la inflación. Aquí la estamos proyectando. Por lo tanto, sobre ese dato, lo primero que calculamos acá es la estructura de gastos. Impuesto al crédito, seguros y gastos legales. En el caso del impuesto al crédito, seguimos tomando el mismo impuesto anterior. ¿Por qué? Básicamente porque es el mismo plazo. Por lo tanto, no tenemos por qué modificar la tasa impositiva. Ni el plazo, 266, 667, que es la proyección de ese cálculo del impuesto. 100 millones al 0,08 por 4 meses. Lo segundo sería el cálculo del seguro, 0,004 por los 100 millones por 4 por 1,19, considerándonos nuevamente consumidores finales del IVA. Y 0,003 por los 100 millones. El total de gastos, sobre una regla de composición, nos da 2.470.667. Y ahora tenemos 1.940.000. Con esos datos, reemplazamos en la fórmula. Vamos a ver el inicio de la cantidad. Lo he visto, sí. Mira, la 400 como 4 y la compré. Pero cuando te marqué. Ah, te marqué luego. ¿Cómo nos quedaría la expresión de la fórmula en este caso? 100 millones Buen precio. En Marketplace. No, para mí. menos 2.470.667 igual a
como tenemos tasa flotante, los intereses van a ser distintos todos los meses. Primer mes, ¿cuánto va a ser el interés? El capital, 100 millones. Plan de amortización americano, bullet de capital, significa que devolvemos el capital al final del mes 4 y todos los meses pagamos intereses. ¿Cuál es la tasa base del primer mes? 0,32 más 0,5. Por lo tanto, estamos hablando de un 0,82. O sea, los intereses van a ser 820.000 pesos. Segundo mes, tasa base 0,51, 0,51 más 0,5, 1,01. Por lo tanto, 1.010.000 pesos el segundo mes. Tercer mes, 0,27. Tasa base más 0,5, 0,77. Sobre 100 millones, 770.000. Último mes, 0,66 más 0,5, 1,16. Por lo tanto, acá tenemos 1.160.000 más la devolución de los 100 millones, 101.160.000. Ahí tenemos la tasa efectiva del banco sector. Igual que los casos anteriores, aplicando la fórmula de la TIC, determinamos la tasa efectiva que sería un 1,58% mensualmente. Y así evaluaríamos una alternativa a tasa flotante. Por lo tanto, en una alternativa a tasa flotante, ¿qué tenemos que proyectar? La tasa base. En una alternativa a tasa real, ¿qué tenemos que proyectar? La inflación. En una alternativa a tasa nominal no tenemos que proyectar nada, porque la tasa es cierta. Por lo tanto, al hacer la comparación uno dice, ok, me quedo con la alternativa C, ¿no? Pero ojo, esta es una tasa cierta, esta es una tasa proyectada, esta también es tasa proyectada. Por lo tanto, si las proyecciones que tenemos, valga la redundancia, de las tasas bases no son estas, y la tasa base es más alta, eso no va a ser 1,58, va a ser más 6. Ahí ustedes deben tomar la decisión. Igual como lo vimos con el caso de la tasa real versus la nominal, cuando comparan una tasa flotante con una tasa fija, en función de la certeza que tengan de la predicción de la variable que hace la tasa flotante fija. En este caso, la evolución de la tasa base. ¿Entiendes? Esa es la complicación de analizar tasas reales versus nominales y tasas efectivas fijas sobre tasas efectivas flotantes.
¿Dudas? ¿Aplica un mensual real o terminamos de hacer como el sumatorio y calcular ¿Lo estás entendiendo, sí? Y acá, cuando terminamos de hacerlo, también diciendo que esto también como supuesto sale mensual nominal en vez de algo real. Mensual nominal porque estamos asumiendo la tasa base, pues, mensual nominal. Que la tasa base integral, y tomando el caso chileno, la tasa interbancaria es siempre nominal. No existen, o sea, no te formulan tasas interbancarias reales. El UEF te las van a mencionar siempre nominal. Pero si en una eventualidad te dijeran que la tasa base es mensual real, ok, entonces todo eso es tasa real. Porque el spread, si tú te fijas, no está asociado a nada. El spread agrega que es la ganancia bruta del banco, en este caso agrega a la tasa si esta es real o nominal. Lo que marca si la tasa efectiva va a ser nominal o real es la tasa base. ¿Alguna otra duda? Ok. Brevemente, los factores cualitativos en el caso de los bancos o de los créditos bancarios. Garantías. Como explicamos en clases anteriores, la garantía, ¿no es cierto?, es grabar un activo a favor de un acreedor, limitando el derecho de libre venta de activos. En el caso de los proveedores que veíamos en clases anteriores, las garantías no existen. Que los proveedores no piden garantías. En el caso contrario, los bancos. Por regla general, los bancos sí piden garantías. Particularmente en empresas pymes que están financiando capital de trabajo, las garantías van a ser habitualmente exigibles. Por lo tanto, si una pyme va a acceder a financiamiento de garantías, básicamente inclusión. Se le pide garantías secundarias sobre activos o garantías hipotecarias sobre bienes raíces, pero garantías van a estar presentes. Si no, va a ser muy difícil que una pyme tenga acceso a financiamiento de capital de trabajo, por lo menos a través de créditos bancarios. Entonces, más que una alternativa, es una condición que ofrecen los bancos. No es que te digan, si usted me ofrece una garantía, le bajo la tasa. No, si no me da garantía, no le doy el crédito. Insisto, particularmente en las pymes. Y las condiciones. Prepago. Son prepagables los créditos bancarios. Recuerden que el prepago, como lo planteamos en clases anteriores, tiene dos dimensiones. Una dimensión legal y una dimensión comercial. Legalmente, sí, los créditos bancarios son prepagables. Eso por instrucción de la CMF. Todos los créditos hipotecarios tienen que ser prepagables por parte del deudor, o sea, le dan al deudor la posibilidad de pagarlo antes, total o parcialmente. Por lo tanto, no hay restricción en ese ámbito, pero cuidado con lo comercial. ¿Por qué? Porque los bancos tienen la facultad de cobrar comisiones por prepago. Es muy difícil encontrar un financiamiento bancario sin comisión de prepago. Te van a cobrar comisiones de prepago. Eso significa que es una barrera de salida al crédito, como lo explicábamos en clases anteriores.
renegociación. La renegociación, como lo expusimos también en clases anteriores, es la extensión del plazo original del vencimiento de la deuda. O sea, la posibilidad de prorrogar el vencimiento del crédito. ¿En qué tipo de créditos de capital de trabajo nosotros podríamos pedir renegociación? Podríamos pedir prórroga. Solo si el plan de amortización es americano. Porque si el plan de amortización es alemán, ¿qué prórroga vas a pedir si vas a pagar los cuotas? No tienes posibilidad de extender el plazo del vencimiento del crédito. La única opción para conseguir prórroga es plan de amortización americano, ya sea bullet de capital o bullet de capital de interés, porque en vez de pagar el capital en la última cuota, renuevas y alargas el plazo de vencimiento. ¿Se puede conseguir? Sí, lo tienen que negociar. Por eso que estas condiciones deben ser parte formal de la negociación del crédito. Ojalá negocien cero comisión de prepago y ojalá negocien prórroga del crédito. Eso es, o esos son, perdón, los créditos bancarios. Vamos ahora a la siguiente alternativa de financiamiento de corto plazo, que es el factoring. ¿En qué consiste el factoring? El factoring consiste en descuento de documentos. Descuento de documentos de clientes. Por lo tanto, si nosotros ponemos un diagrama donde tenemos deudor a un lado, acreedor al otro, para que tú hagas una operación de factoring, el deudor tiene que entregarle al factoring en forma previa documentos de cliente. En el fondo, los documentos de clientes de cuenta por cobrar se los entregamos al factoring. El factoring entrega fondos. ¿Qué documentos se le pueden entregar al factoring? Facturas, cheques a fecha, pagarés, contratos. Esos documentos son descontables del factoring. Es decir, nosotros vendemos a crédito, emitimos factura a los clientes, ¿esas facturas se pueden descontar en factoring? Sí. Otra alternativa, los clientes nos pagan con cheque a fecha, ¿podemos contar esos cheques a fecha en factoring? Sí. Le hacemos firmar pagaré a los clientes, ¿podemos descontar esos documentos a factoring? También. Incluso contratos. Si yo tengo un contrato de prestación de servicio, por ejemplo, con una compañía, contrato anual, por ejemplo, de asesoría financiera tributaria y a la compañía le cobro, no sé, 10 millones al año, yo podría ir a un factoring y pedir un anticipo contra ese contrato. De manera que el factoring me anticipa fondos y después, cuando la compañía pague, le paga el factoring, no directamente.
El factoring en el mercado local opera con dos modalidades. Sin responsabilidad, el primer término. Ese es el primero que vamos a explicar. ¿En qué consiste el factoring sin responsabilidad? También se denomina factoring sin reembolso. Que el deudor le vende la cartera de clientes al factoring. Le vende la cartera de clientes, le vende la cartera de documentos al factoring. Eso es un factoring sin responsabilidad. Repito, la empresa le vende la cartera de documentos al factoring. Se denomina factoring sin responsabilidad. Y por lo tanto, en esa figura, ¿qué te va a entregar el factoring? Un flujo de efectivo. O sea, te compra tu cartera. Por lo tanto, en ese escenario, ¿y por qué se llama factoring sin responsabilidad? Porque obviamente si nosotros como empresa le vendemos la factura, yo los cheques a fecha, yo los pagaré o le seguimos los contratos, si el cliente deja de pagar, el riesgo del factoring, no de la empresa. Por eso que es sin responsabilidad. Profe, pero ahí si el cliente deja de pagar, ¿el cliente de la empresa o el cliente? No, el cliente sigue siendo la empresa. Ah, ya. El tema es que el documento es del factoring. Profe, pero ¿cómo eso no es ilegal? No entiendo, como el tema de documentos privados, como un contrato. Tú puedes ceder, por ejemplo, una factura que si yo no sé, le vendemos a la Shell, ¿Ya? ¿ok? Y yo voy a un factoring y le digo, te vendo esta factura. Una factura de 100 millones, el factoring me la compra en 90. Yo recibo los 90, ¿quién le va a cobrar a la Shell? El factoring, no nosotros. Ah, Y si el Shell no paga, el el factoring. problema es el factoring. O sea, yo me va a decir amigo que a su cliente sí, pero perdón, le vendí la factura. Usted es el dueño de la factura, vaya y haga lo que tenga que hacer. A mí no me meta en Pero el a tema. Shell se le avisa antes, por Sí, ejemplo. Ah, ya. sí, ya. sí. Desde el punto de vista de operatividad de esta fuente de financiamiento, lo regular es que nosotros le avisemos a nuestros clientes que estamos factorizando sus documentos. Ah, ya. ¿Por qué? Porque le llega una comunicación, al tipo le dice, oiga, tiene que pagarle al factoring X. Y yo dice, pero si Claro. yo le compré a usted, porque ¿por qué le tengo que pagar al factoring? Porque factoricé los documentos. De hecho, hay compañías, como por ejemplo los retail, que si tú eres proveedor de retail, no te van a permitir factorizar. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecen un anticipo, ellos, te hacen un factoring ellos. Ah, Entonces no le quieren traspasar el negocio a otro. Pero básicamente por eso. Por eso el nombre, sin responsabilidad. El segundo tipo de factoring, naturalmente, es el factoring con responsabilidad. O factoring con recursos, que también se llama. El nombre no es determinado. ¿Qué ocurre en este segundo escenario? Que yo le entrego los documentos al factoring, pero no se los vendo. Se los entrego bajo dos condiciones. Repito, en este segundo formato los documentos se le entregan al factoring, pero se lo entregan bajo dos condiciones. Acá los documentos se entregan en cobranza y en garantía. ¿Qué
significa que se lo entregues en cobranza y en garantía. Primero, yo al hacer un factoring con responsabilidad, el factoring cobra por mí, pero no le debo poner a mi cliente. Igual que en el sin responsabilidad. El factoring cobra. Pero además están en garantía. ¿Por qué? Porque el factoring con responsabilidad me va a otorgar un crédito contra esos documentos. Me va a anticipar fondos, pero vía crédito. Por lo tanto, ¿cuál es el flujo que voy a recibir del acreedor en este caso? Un crédito. Si vamos o materializamos el ejemplo de la factura de la Shell, de los 100 millones, si se lo entrego sin responsabilidad, le vendo la factura y el factor me la compra. Yo recibo los 90 millones cash. No tengo ningún compromiso posterior. Si se la entrego en un factoring con responsabilidad, ¿qué va a hacer la compañía factoring? Me dan un crédito contra los 100 millones. Naturalmente asociado al plazo de pago de la factura. ¿Quién va a cobrar a la Shell? El factoring, comisión de cobranza. ¿Y qué va a respaldar el crédito que me está otorgando el factoring? El cobro de la factura de la Shell. Por eso quedan garantías. Pero ahí es con responsabilidad. ¿Por qué? Porque si la Shell no paga, el factoring le cobra a dos deudores. Le cobra a la Shell y le cobra a mí. Por eso que ahí se genera un crédito. Ese es el factoring con responsabilidad. Porque está la responsabilidad de la empresa del no pago. En el otro no, se elimina la responsabilidad del no pago del cliente. Acá no se elimina. Ok. ¿Con qué factoring vamos a trabajar para efectos de tomarlo como fuente de financiamiento a corto plazo? Solo con este. No con este. Profe, tengo una pregunta. Dale. ¿Y el tipo de factoring lo decide el mismo factoring o la empresa porque conviene mucho más sin responsabilidad? Es buena pregunta. Primero, hay factoring que te ofrecen un solo tipo. ¿Cuál es el más ofrecido? El con responsabilidad. Claro. Es el más ofrecido, porque el negocio es financiero. En el factoring sin responsabilidad, tú como factoring adquieres un riesgo adicional. Porque tienes que tener un área que te evalúe la calidad de los instrumentos que estás comprando. Entonces asumes un riesgo crediticio que es mucho menor que el factoring con responsabilidad. Por lo tanto, son mucho menos los factoring que te ofrecen las dos opciones. Con responsabilidad te lo ofrecen todo, sin responsabilidad no todo. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál conviene? Estamos en un tema más cualitativo que cuantitativo. El problema del factoring sin responsabilidad es que tú pierdes capacidad de negociación con tu cliente. Y ese es un tema no menor. Porque yo le vendo la cartera al factoring y el cliente, por ejemplo, me pide una prórroga. Que si yo tengo condiciones financieras para dárselas, se las voy a dar porque me interesa mantener a ese cliente, ¿no? Si tipo me dice que no te puedo pagar esa factura de 100 millones el 30 de junio, dame hasta el 15 de julio. Perfectamente, si la factura la tengo en mi poder, lo puedo hacer. ¿Qué pasa si la tiene el factoring y es sin responsabilidad? Ya perdí toda conexión. O sea, ¿qué le voy a decir al factoring? Prorrógaselo y te voy a decir, ¿y a cambio de qué? Si yo ya te la compré. Entonces le voy a exigir el pago en tiempo y forma y eso puede deteriorar nuestra relación con el cliente. ¿Qué es lo que se sugiere hacer? Esto que estoy planteando, el factoring también lo conoce y es poco probable que te lo acepte, pero ¿qué cliente nosotros deberíamos hacer factoring sin responsabilidad? ¿Se le ocurre? El que sabemos que puede fallar, tiene mayor riesgo. Ok. Yo en realidad debería tener factoring sin responsabilidad con aquellos clientes que no me interesa mantenerlos muy a largo plazo y que tienen alto riesgo de incobrabilidad. Ojalá yo le pasara a todos los incobrables al factoring sin responsabilidad. Pero el factoring sin lo va a revisar, no es que te los vaya a comprar todo, ni te va a dar el valor que corresponde, porque mientras más riesgoso sea el cliente, te va a pagar menos por él. Pero si quiero mantener a los clientes en una relación de largo plazo, y esto, insisto, es un elemento cualitativo, deberíamos trabajar solamente con factoring con responsabilidad. Ahora, ¿yo por qué lo elimino? No por esa razón.
Sin embargo, es un factor cualitativo que hay que tomar en consideración, pero la razón por la cual lo elimino es porque cuando tú trabajas con factoring sin responsabilidad, estás vendiendo activos. Es una venta de activos. Estoy vendiendo las cuentas por cobrar. Entonces, si yo considerara las ventas de activos como una fuente de financiamiento, tendría que considerar cualquier venta de activos. O sea, podríamos financiarlo con la venta del raíz, con la venta del vehículo, con la venta de la maquinaria. También sería una fuente de financiamiento. Y como la fuente de financiamiento de esto es administración de pasivo corriente, son deuda, no venta de activos. Por eso es que descartamos, para efectos de análisis, el factoring sin responsabilidad. Pues una venta de activos. Y no voy a considerar la venta de activos como fuente de financiamiento regular, porque si nos vamos a dedicar a vender activos para financiar nuestras obligaciones, vamos a desfavorecer la empresa. No tiene ningún sentido. Tenemos que mantener los activos y financiar nuestra deuda directa. Así que esa es la alternativa que estamos buscando. Por eso quedamos solamente trabajando con el factoring con responsabilidad. ¿Cómo evaluamos el factoring ahora desde el punto de vista del costo? Bueno, ahí lo vamos a incorporar en el costo. ¿Cómo evaluamos el factoring con responsabilidad solamente desde el punto de vista del modelo de valoración de fuente de financiamiento? Primero, siempre el factoring trabaja con un solo plan de amortización, uno solo, americano, no trabaja con no hay excepción aquí. En alemán aquí no aparece ninguna. Y con una modalidad, bullet de capital e intereses. Como los créditos, como el crédito que te va a anticipar el factoring, sigo con el ejemplo de la factura de la tele, se va a pagar con el cobro de la factura. Supongamos que le pasamos la factura por 100 millones, al 30 de junio y me anticipa 80 en un crédito. ¿Cómo se pagan los 80? Con el cobro de la factura, pues no hay otra manera, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el único plan de amortización posible en un financiamiento con factoring? Americano. ¿Cómo lo va a cotear eso? Imposible, por lo tanto es americano. Y además, bullet de capital e intereses, porque los intereses se aplican al vencimiento de la factura. No puedo estar pagando intereses durante el periodo porque no tengo flujo del cliente, porque eso está asociado a un solo pago. Por eso que es bullet de capital e intereses. Y las tasas de interés que se aplican en el caso de los factoring son simples, vencidas, fijas, aquí no existen tasas flotantes como los créditos bancarios, real o nominal. Eso sí, puedes tener factoring con tasa real o factoring con tasa nominal dependiendo de si los documentos están sujetos a indexación inflacionaria o no. Dicho eso, vamos a establecer la fórmula cómo se calcula la tasa efectiva del factoring con responsabilidad, pero vamos al break primero.